Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí nos encontramos nuevamente en este espacio para la conversación, discusión, comentarios, descubrimientos, aproximaciones, etcétera, etcétera, para vivir cada vez mejor y mejor. Es la búsqueda constante y permanente en pos de una manera de vivir que valga el esfuerzo. Una manera de vivir que uno termine diciendo, wow, confieso que he vivido, confieso que vivo, confieso que estoy plenamente satisfecho con los esfuerzos que estoy realizando para cada vez vivir mejor y mejor. Aunque esos esfuerzos no siempre se traduzcan en un bienestar inmediato, sino que nos habla una ruta hacia un desenvolvimiento, hacia un desarrollo cada vez más pleno, cada vez más feliz. Esa es un poco la idea de este espacio, es un poco el sentido que adquiere estas reuniones miércoles y sábado cada vez que es posible. Y eso nos ha llevado a que cada vez estamos más cerca del número 100 de estas conversaciones, donde ustedes pueden participar, donde ustedes pueden con sumo gusto estar presentes, intervenir, aproximar ideas, comentarios, herramientas, posibilidades para cada vez vivir mejor y mejor. Y precisamente para el día de hoy tenemos este tema tan interesante, este tema tan apasionante que normalmente encontramos por allí, que normalmente es parte de nuestra cotidianidad, que es aquella tipo de personas que sienten que tienen que hacer las cosas bien siempre, en todo momento, y que por lo tanto se hacen unos juicios terribles acerca de si en un momento dado fallan, por ejemplo, ¿cómo se llama? En lo que están viviendo, en lo que están sintiendo, lo que están experimentando, o los resultados tras los cuales están, no son los esperados, no son los planificados, no son los especulados. Me refiero a esos personajes que llamamos perfeccionistas. Y frente a eso, conversándolo con otros miembros del equipo de Neurocodex y del colegio Neurocodex, nos encontramos con la idea de que podemos proponer. Nosotros que somos fabricantes de herramientas para vivir cada vez mejor y mejor, ¿qué podemos proponer frente a eso? ¿Qué podemos proponer frente al perfeccionismo? Que ya vamos a ver el montón de tropiezos, dificultades, inconvenientes que suelen tener en el desarrollo de su creencia limitante y limitadora para vivir lo mejor posible. Y con base a eso, precisamente, entonces elaboramos o diseñamos lo que llamamos el modelo perfeccionador. Si eres perfeccionista, comienza a pasearte por la idea de ser perfeccionador. Perfeccionista. Vamos a comenzar con el perfeccionista. ¿Qué significa perfeccionista? Perfeccionista significa que partes de la idea de que puedes hacer las cosas en forma perfecta. Es decir, que tus logros tengan un 100% de satisfacción perdurable en el tiempo y en el espacio de cualquier decisión que tú hayas tomado y donde hayas puesto un esfuerzo, donde hayas puesto
una intención, donde hayas puesto una energía para moverte en esa dirección. Si ese logro no es 100%, empiezas a cuestionar la validez de tu desarrollo, la validez de tu autoestima, la validez de tu expectativa, la validez de tus capacidades y competencias para resolver situaciones. Es allí la característica fundamental del perfeccionismo. Y por lo tanto del perfeccionista, como agente del perfeccionismo. Ahora bien, metiendo un poco más la lupa allí, incorporando más elementos, podemos decir, bueno, generalmente el perfeccionista es aquel que tiene varios supuestos falsos. El primer supuesto falso que tiene es que él conoce cuál es la perfección de las cosas. Porque para poder llegar allá, tiene que conocer cuál es la perfección de las cosas. Pongamos un ejemplo. Un atleta que aspira a ganar todas las competencias de su vida. Y que si no gana una competencia se frustra y dice, yo no sirvo para esto. O yo soy un malvado. O no fui tan tonto que no fui capaz de hacer lo que había que hacer para ganar esa carrera. Un atleta de 100 metros plano, 400 metros plano, de maratón, de lo que sea. Entonces, fíjense, la primera cosa es que la idea de lo que es perfecto, ganar la carrera. En segundo lugar, la competencia. Segundo lugar, la competencia. Es decir, yo estoy acá luchando con un grupo en el cual yo tengo que ser el mejor. ¿Ya? Tengo que ser el mejor. Si no soy el mejor, no sirvo para nada. Es decir, que no sirven para nada todo el resto de los competidores. Es decir, que ya hay unas fallas profundas de orden lógico, no solo de orden afectivo, sino de orden lógico también, en el diseño del perfeccionista. La otra cosa importante que le ocurre al perfeccionista es que eso está paralizado, congelado en el tiempo. Está congelado en el tiempo. ¿Por qué está congelado en el tiempo? Porque todo se va, por ejemplo, en esta competencia. Si no gano esta competencia es porque realmente yo no sirvo, es porque realmente no entrené lo suficiente, es porque realmente montones de cosas, ¿no? Entonces, como podemos ver, hay una parálisis de la argumentación. Hay una parálisis en torno a el fenómeno de lo que está ocurriendo. Es decir, carreras hay todo el tiempo. Por ejemplo, en el caso este del competidor. También lo podemos ver en el caso, se ve mucho en el mundo laboral, por ejemplo. En el mundo laboral se ve mucho que yo tengo que hacer el trabajo perfecto, ideal, como nadie sabe qué es lo que es el trabajo perfecto, pero todo el mundo dice, este trabajo todavía no está perfecto. Y es quizás uno de los bloqueos más interesantes que ocurren sobre todo en las organizaciones, que por muchas normas ISO que le metan al asunto, los resultados no podemos únicamente analizarlos como lo que nosotros estamos esperando o los números que nosotros estamos esperando. Eso, la vida no es así, la vida es sumamente compleja. Yo lo que puedo es, en todo caso, ver una evolución hacia dónde se van moviendo las cosas. Y fíjense, aquí lo voy a cruzar con otro término muy importante, que es el término prosperidad. ¿Qué significa prosperidad? Que hay una tendencia de yo ir mejorando. No es de que yo logro todo lo que tengo y que ya llegó el momento en que yo puedo detenerme. No, eso no existe. La vida es movimiento continuo. Entonces el perfeccionista
pierde de vista este fenómeno. ¿Y qué es lo más grave? Que todo esto se traduce en una enorme ansiedad, en un enorme sentimiento de minusvalía, en un enorme monto hacia la descalificación, hacia el sufrimiento, hacia el dolor, que es en lo que evolutivamente va ocurriendo en la vida del perfeccionista. Eso va ocurriendo en la vida del perfeccionista. Por eso el perfeccionista va sufriendo, va escalando con enorme dificultad y cuando tiene un éxito momentáneo, allí respira, allí dice, wow, yo soy perfecto. Pero eso cada vez le dura menos. ¿Por qué le dura cada vez menos? Porque ocurre que en la medida que uno se va exponiendo a la vida, a la complejidad del existir, pues las posibilidades de fracaso van aumentando y las posibilidades de éxito van disminuyendo. ¿Ya? Pero si ese nivel de satisfacción yo también lo puedo hacer crecer, pues voy sintiendo un mayor nivel de satisfacción. Un gran abrazo para Natalia, aquí siempre presente. Muchas gracias, Natalia. Bueno, entonces fíjense, podemos decir lo siguiente. El perfeccionista es una persona que, en primer lugar, centra toda su atención, en primer lugar, en el logro final, en el logro de lo que emprendió. Va persiguiendo ese logro con una enorme ansiedad, con una enorme angustia. Por eso también entre los perfeccionistas, sobre todo en el trabajo, que es donde más se miran estas cosas generalmente, aparece el famoso estrés, como el castigo por no haber calculado adecuadamente la realidad de la vida. En segundo lugar, entonces, al focalizar el perfeccionista toda su atención alrededor de ese logro que anda persiguiendo con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo, se obsesiona. Se obsesiona por querer hacerlo bien. Se obsesiona por avanzar en el desarrollo de las decisiones que lo vayan acercando a ese logro. ¿Ya? Por lo tanto, descuida lo demás. Por eso decimos, cuando hacemos el análisis de las 4D, las 4 dimensiones que nos ocupan permanentemente, que son la dimensión, en primer lugar, la más importante para nosotros es la dimensión social. ¿Ya? Quizás esto sorprende a algunos, pero los estudios muestran que es así. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Quedar bien. Quedar bien ante aquellos personajes que son significativos para nosotros. ¿Ya? Y esos personajes son de orden social. ¿Ya? Llámalo familiares, llámalo jefes, llámalo amigos, llámalo pareja, llámalo hijos, llámalo como tú quieras. Pero lo cierto es que lo primero, lo esencial en el ser humano es quedar bien. ¿Ya? Que los demás me reconozcan y me califiquen como alguien valioso. Ojo con esto, porque te pueden calificar como valioso, por ejemplo, entre la cultura, el mundo suburbano, el mundo de los delincuentes, es valorado, es querido y apreciado el delincuente mayor. Y la competencia es por ver quién es más delincuente que quién, ¿no? Eso también es una manera de ser reconocido, de ser aceptado, de ser querido, de ser amado. Ojo entonces con eso, ¿no? Y que entonces es lo que a veces recogemos en ese término que llamamos autoestima. Por lo tanto, el perfeccionista en el fondo lo que está buscando es eso, ser reconocido y ser aceptado por un grupo.
por un grupo X. Ese grupo, inicialmente, en la formación de nosotros como personalidad, está colocado fuera de nosotros. ¿Ya? Son directamente los padres, es directamente los profesores, los compañeros de estudio, los amiguitos, o sea, ese círculo que está allí. Pero poco a poco nosotros vamos introyectando y construyendo en nuestro mapa mental, vamos construyendo una sociedad. Entonces ya cada vez necesitamos menos la sociedad de afuera y nos guiamos más y esperamos el reconocimiento de la sociedad interior. En el perfeccionista esto suele estar exagerado. Tienen unos jueces interiores sumamente severos, sumamente implacables, que si no lo haces bien a la exigencia nuestra, va a ser castigado. Y por eso es que viven aterrorizados el perfeccionista. Y por eso el perfeccionista es la primera víctima del estrés. Y después de lo que ahora es la manera como en las organizaciones llaman al estrés el burnout. Es decir, el quemado, el síndrome del quemado. El síndrome del quemado básicamente se sustenta sobre los perfeccionistas. Porque como decía, esta persona focaliza tanto su atención en el logro que la angustia que le produce si tengo o no las competencias, si me estoy acercando o alejando de ese punto, hace que yo abandone todo lo demás. Recientemente acabo de ver el caso de una persona que pasó unos cuantos días, varias semanas, preparando un trabajo para hacerlo perfecto. ¿Y qué pasó? Colapsó. Colapsó. Colapsó porque como andaba buscando hacer perfecto el trabajo y no lo lograba y no dormía y le dedicó noche y noche, ¡pum! Colapsó. Le dio una crisis, le dio un ataque y terminó viniendo a la consulta. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo lo rescatamos? Ah, bueno, mira, el error fundamental ha estado en utilizar una estrategia perfeccionista. Y hago énfasis en esto, una estrategia perfeccionista. Nadie es perfeccionista o no perfeccionista. No, nosotros utilizamos estrategias para movernos en la vida. Por lo tanto, esa es una estrategia que suele conducir al fracaso. La cantidad de estudios que se ha hecho de la terapia cognitivo-conductual, desde los movimientos conductistas, del psicoanálisis, desde todas las gran variedades de investigadores que se han dedicado a seguir el rastro del perfeccionista, encuentran con que la gran mayoría de los perfeccionistas han fracasado en su empeño. Y cuando han tenido éxito es porque se han cambiado de estrategia y han cambiado a la estrategia perfeccionadora. Aquí Carol nos dice, yo colapsé hace 2 años, casi perdí la vida, me dio un evento cerebral vascular, producto de asumir 4 cargos, me estaban preparando para ser gerente, estaba en mi mejor momento profesional. Exacto. No fuiste víctima de los 4 cargos, no. Fuiste víctima del perfeccionismo detrás de esos 4 cargos. Yo he conocido personas que son, por ejemplo, presidentes de 40 empresas. De 40 empresas. Presidentes de 40 empresas. Y no colapsan. No colapsan, ¿por qué? Porque son perfeccionadores. Es decir, en lugar de la pregunta, de la afirmación, tengo que hacerlo, que el resultado sea perfecto, lo cambian por una pregunta. Este es el primer paso para convertirnos en perfeccionadores. Lo cambio por una pregunta. ¿Cómo mejoro las condiciones? ¿Qué decisiones tengo que tomar para regresar a la ruta que abandoné? ¿No? ¿Ya? Y elaborar entonces una estrategia de mejoramiento dinámico continuo. Aplicación del 4x4 que tenemos en el colegio. Aquí Carol dijo algo que
ya se me pasó. ¿Cómo vuelvo? Ah, ok. Sin embargo, pasé de tenerlo todo a no tener nada. Ni todo el dinero que ganaba me bastó para pagar los médicos. Eso me dio el cable de tierra que necesitaba. Exacto, Carlos. Ahora, ¿tenemos que llegar a esos extremos para hacer las correcciones? No, no. Si alguno de ustedes acá en este momento se da cuenta de que está montado en la estrategia perfeccionista, aprovecha y se cambia. Ah, oye Luis, ¿cómo me cambio? ¿Cómo me paso de un lugar a otro? Y aquí Carlos nos está dando la respuesta. Me dio humildad. Mucha gente me dijo que me iba a pasar. Carol dice, fui soberbia, pensé que no me iba a pasar a mí, que yo era mejor que todo. Exactamente, ese es el fantasma que está detrás del perfeccionista. Dice, ah, no, eso le pasa a los demás, a mí no me pasa. A mí no me pasa porque yo sí estoy empeñado en eso. Ahora, ¿qué pasa en la mente del perfeccionista? Y a lo mejor Carol no lo puede decir porque pasó, vivió la experiencia directamente, ¿no? Este, dice que nací de nuevo, ahora soy más relajada. Exacto. ¿Relajada o perfeccionadora? Fíjate, porque el lenguaje tiene sus trampas, Carol, y todo lo demás, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si yo digo, perfeccionista o relajado, relajado, ¿qué significa? Descuidado, relajado significa que no me importa mucho, relajado puede significar que es que, bueno, dejo pasar. No, el perfeccionador está más activo, y esto está demostrado empíricamente, mucho más activo que el perfeccionista. ¿Por qué? Porque el perfeccionista se va agotando en el camino. El perfeccionista empieza a tener fallas de rendimiento de las que no se da cuenta. El poco rendimiento que tiene, el poquito rendimiento que tiene, lo atribuye al perfeccionismo. Y lo demás, bueno, a que la vida es así, pues eh, tiene su cosa, ¿no? En cambio, nací de nuevo, exactamente, perfeccionadora, perfecto, perfeccionadora, no relajada, perfeccionadora. Porque el atributo del perfeccionador es que sabe administrar su energía. Y aquí vamos al otro punto clave. El perfeccionista gasta su energía en el esfuerzo de acercarse a esa perfección. Miren, sobre esto hay miles de estudios. Yo he estado revisando, en esta semana me puse a revisar precisamente para hablar con propiedad, para poder hablar claro. Estuve revisando un centenar de estudios donde, por ejemplo, se compara el rendimiento de un perfeccionista con el rendimiento de una persona perfeccionadora o normal, pues término medio, pues que dice yo trabajo porque me pagan y trabajo mis 8 horas y tal. Y el rendimiento incluso de ese que trabaja sus 8 horas porque le pagan y después tranca su cosa y se va a divertirse y va para su casa y todas esas cosas, es mayor que el del perfeccionista. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que eso es una curva, porque se va agotando el perfeccionista, ¿no? Es una curva, él comienza con buen rendimiento y entonces cría fama y acuéstate a dormir, hay un dicho que dice por ahí, ¿verdad? Entonces, en la medida que va acumulando fracasos, va diciendo, no, yo no puedo, no lo logro, etcétera, etcétera, que es la característica del estrés. Y el estrés entonces lo distrae de la eficacia, lo distrae de las tácticas adecuadas para resolver los problemas y empieza a irse por un barranco. ¿Ya? Lo dice Carol, usted tiene toda la razón, ahora me adapto más, sé que hay cosas que no puedo controlar. Que no solo que no puedes controlar, que no conviene que controles. ¿Por qué? Porque en la medida en que, por ejemplo, seguramente te pasó porque, bueno, empezaste a dirigir equipos y el capitán de un equipo no juega al fútbol. El capitán del equipo está fuera del juego, pero sí observa, conoce y estimula y motiva a sus jugadores, que son los que van a meter el gol en el arco. Ese
el perfeccionista tiende entonces a descalificar a los demás, ¿verdad? Y a calificarse, a sobrecalificarse en esa primera etapa. Entonces, ¿qué ocurre? Que los demás van bajando su rendimiento, él lo va aumentando, bajan los demás el rendimiento, él lo sigue subiendo y llega un momento en que entonces empieza él a bajar su rendimiento y los demás puede que lo aumenten si se dan cuenta del fenómeno. Si no, se queda la cosa igual. Nos da el otro dato aquí, Carlos. Yo sufría de insomnio, no descansaba. Claro. Y además, descanso no significa abandono. Descanso significa mantenimiento y reparación oportuna de los errores que comete nuestro organismo. Cuando, por ejemplo, me relajo, ahí sí cuando me relajo mi cuerpo, relajo mi músculo, medito, duermo. Fíjense que de hecho, cuando uno duerme, está el fenómeno del ensoñar, del sueño. ¿Qué es lo que es el sueño? El sueño es precisamente que le estoy dando mantenimiento y reparación a todos aquellos errores que he cometido por creer que me las sé todas y entonces va reparando, va reparando. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando soy perfeccionista, entonces empiezo a descuidar esa faceta. Entonces duermo menos, hago un triple esfuerzo y en eso es que cometo el gran error. Y como dice ella, yo no delegaba. Y al no delegar, pues ya no estás trabajando en equipo. Es como que el capitán del equipo de fútbol se meta a jugar en el juego para sustituirlo, además para sustituir a todos los jugadores, porque es lo que suele ocurrir, ¿no? Como está empeñado, como está obsesionado, porque fíjense que el perfeccionismo y el trastorno obsesivo compulsivo se dan la mano, se encuentran en un punto, ¿no? Y ese punto es peligrosísimo. Ok, entonces eso nos lleva precisamente a decir el perfeccionismo y el perfeccionista es una garantía de fracaso. Aquí Carlos nos dice, una vez estaba en mi máximo depresión, lideraba un cambio de sistema de nómina a nivel LATAM, llevaba team tanto equipo como en Guacara, tanto en Caracas como en Guacara. Okay. Ya, pasé 5 días sin dormir, exactamente, sí. Entonces, esa idea de que tienes que ser Superman, porque eso es un comando, ese es un comando que generalmente se lo instalan a uno sin mucha mala intención, ¿verdad? Los padres que a su vez o fueron perfeccionistas o no tuvieron competencia en algo y quieren que los hijos sean los encargados de seguir esa línea, ¿no? Y entonces se convierte en un comando. O eres Superman o eres Jaime Olsen, un tonto, ¿no? Pero no hay más Supermanes, tienes que ser Superman. Ese término, y por favor los padres, si lo están utilizando, desháganse de eso. Tú eres el mejor, tú eres el más bonito, tú eres el que destaca. No, 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 no comparen, no comparen, por favor. Tú tienes competencias para aquello que te propongas en la vida, sacarlo adelante hasta donde sea posible. Y puedes aspirar a hacerlo cada vez mejor y mejor, puesto que el cerebro solo sabe aprender. De tal manera que si te dedicas, haces el esfuerzo, te diviertes muchísimo haciendo el esfuerzo para que lo hagas cada vez mejor, lo más probable es que lograrás aquellas cosas que quieras. Sin comparar, sin comparar. Cada uno de nosotros es único, milagro único e irrepetible. Y esta escala de si tú eres mejor o peor es una tontería, es una tontería. ¿Ya? Si todos nos proponemos hacer mejor cada vez lo que cada día hacemos,
vamos a ser mucho más felices, vamos a colaborar unos más con otros y vamos a poder avanzar como humanidad y como individuos con mucho más vía regia. ¿Ya? El quinto día no sabía que era realidad y que no, mi cerebro no descansaba. Claro, claro, claro. Hubieras escuchado este en vivo cuando estabas empezando en ese camino y te hubieras ahorrado un montón de cosas, ¿verdad? Te hubieras ahorrado un montón de cosas. Porque esa es la realidad de las cosas. Esa es la realidad de la vida. Entonces, ¿qué proponemos para el perfeccionador? En primer lugar, la vida es compleja. ¿Ya? La vida no tiene, la vida como tal, no tiene el mismo plan de trabajo que tengo yo, que tienes tú, que tiene el otro. No. Cada uno de nosotros elabora un plan de desarrollo. Si en ese plan de desarrollo hacemos equipo, mejor todavía. Mucho más fácilmente llegaremos a nuestras respectivas metas. ¿Mm? Aquí nos dice Isa, exigimos perfección y no hallarla me lleva a la depre o la evasión. Exactamente, sí. ¿En qué terminan los perfeccionistas? En depresión, en frustración, muchas veces en suicidio. También se ha visto, ¿ya? Por eso, vámonos para el perfeccionamiento, para el perfeccionador. ¿Mm? Entonces, lo primero es reconocer que la vida no juega el mismo juego que uno y que por lo tanto lo mejor es aprender a jugar cada vez mejor y mejor. Si cometemos un error, hasta podemos reírnos del error y ver cómo lo mejoramos. Mis amigos y mis propios jefes me lo decían, pero no escuchaba, claro. Sí, entonces, en primer lugar, ese principio. En segundo lugar, evitemos ser víctimas del SIDA mental. El SIDA mental, aprovecho de recordarlo, el AIDS mental, autoengaño, ignorancia, desmesura y soberbia. Fíjate que de lo que hemos estado hablando, Carol, y tú mencionaste la palabra soberbia. ¿Mm? Soberbia como un elemento importante. ¿Y en qué consiste la soberbia? La soberbia consiste en sentir, es un sentimiento, ténganlo muy en cuenta. La soberbia no es una idea, es un sentimiento. Es el sentimiento de que lo que yo he vivido es la verdad, que también es el autoengaño, cuando es a nivel de idea. Pero ese sentimiento de que yo sí me la sé, yo sí tengo que lograrlo, porque fíjense la paradoja, ¿no? La aparente paradoja. Ese yo que soy el más poderoso, yo que soy el más capaz, se voltea la tortilla y me convierto en un inútil, en un estúpido, en un tonto o en un loco. Ya que no tengo el 100% de los resultados. El otro aspecto importante a tomar en cuenta, la vida es movimiento permanente, de tal manera que tenga un propósito de largo alcance. Mire lejos, elabore, diseñe su estrategia fundamental para la vida en el largo plazo. Fíjense que hay un ejercicio que solemos hacer en los entrenamientos que damos, ya sean en las masterclass, en las conferencias, o en los talleres, o en las formaciones, que es el ejercicio de verse uno en el último instante de la muerte y cómo se despide. Cómo se despide de quienes te están rodeando, que son aquellas personas significativas para ti. Quienes quisieras tú que estuvieras ahí en el momento de la muerte.
¿no? ¿Mm? Pastora por acá nos dice, sumamente interesante. Gracias, Pastora, por participar. Entonces, si yo me proyecto allá y digo, wow, este es el camino que yo voy a seguir. Fíjense, en una oportunidad que estaba hablando con Joseph O'Connor. Joseph O'Connor es un británico penelista, se hizo muy famoso porque él escribió un libro que simplificaba los arduos libros de Banter y Grinder, ¿no? Que se llamó Introducción a la Programación Neurolingüística. Eso creo que fue en los 80 por allá. Entonces Joseph se hizo uno de los penelistas más famosos del mundo. De ese libro llegó a vender más de 18 millones de ejemplares, ¿no? Nada más. Y entonces, conversando con él me decía, Luis, a mí me llama la atención mucho que ustedes los latinoamericanos tienen la tendencia a buscar el camino más corto para llegar a un resultado. Y yo le decía, bueno, ¿y cómo es eso? Le decía, nosotros los británicos, el británico, escocés, nosotros los británicos tenemos la costumbre de apreciar el esfuerzo. Lo que más valoramos es el esfuerzo que realizamos para lograr algo. Si lo logramos o no, está por debajo del esfuerzo. Si hiciste el esfuerzo, ya tienes la recompensa. O sea, la recompensa está en el esfuerzo, no está en el logro. O sea, por supuesto, podemos usar la I en lugar de la O, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de importancia, el esfuerzo lo colocan por encima del logro, ¿no? Y yo decía, y se lo comenté, wow, ustedes han sido los piratas del mundo, ¿no? Precisamente por esa capacidad de conquista, por esa entrega tan dura al hacer el esfuerzo. Y si pensamos, por ejemplo, en la reconstrucción de Londres después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, ahí tenemos un hermoso ejemplo de lo que es eso de trabajar con el esfuerzo y valorar el esfuerzo para no perder fuerza precisamente, ¿no? Porque fíjense que el esfuerzo se convierte en motivación en sí mismo, en un motivador. Y esa motivación hace que yo mantenga la energía necesaria, positiva, para construir. Porque este otro elemento también es importante. Acumulamos energía positiva en la medida en que somos gratificados con lo que recibimos, es decir, con las confirmaciones, con los apoyos y con la autosatisfacción también en la medida en que yo recibo un feedback de mi mundo social interno, ¿no? Natalia dice por acá, como siempre, sabias enseñanza y aprender. Gracias, Natalia. De tal forma que la propuesta en esencia es seamos perfeccionadores en lugar de perfeccionistas. Ubiquémonos en la realidad, porque eso es ubicarse en la realidad. Recordemos, el perfeccionista se olvida de la realidad porque su logro y que además es él el que tiene que conseguir eso porque sí, porque él es el encargado, él es el fundamental y por eso es que muchas veces, ¿cómo lo reconoce uno? Porque de repente es un gerente que termina haciendo el trabajo de las personas que le toca hacerlo, porque no confían en el otro, porque ellos son los perfectos, entonces no confían en el otro. Ese es un indicador tremendo, ¿no? Se olvida del resto de las dimensiones, se olvida del mundo de su familia, se olvida de su propio cuidado, el cuidado de su propio cuerpo, por ejemplo, se olvida del cuidado de lo espiritual, se olvida del cuidado de las relaciones con los demás y se va encerrando. El perfeccionador
mantiene el vínculo, porque sabe que es una dinámica donde se enriquecen unos con otros. Entonces, si yo cuido mi familia, por ejemplo, ¿ya? Amén de que quiero ser perfeccionador en el trabajo, por ejemplo, y yo comparto con mi familia esa ruta, y así los hijos sean pequeñitos, yo pueda decirle, oye, ¿sabes que hoy en el trabajo tuvimos esta dificultad y no le encontramos solución? Y después de varias horas de conversación, discusión, escenario, brainstorming, encontramos la solución, chicos. ¿Ya? Cómo el esfuerzo te lleva, o esta dificultad que todavía no la hemos resuelto, ¿qué te parece? ¿Qué opinas tú? Y a veces hay respuesta de un niño de 4 o 5 años que te da la solución, porque él se está manejando desde afuera en un mundo todavía intuitivo y puede ser que lo logre. Entonces, ahí que estás cuidando por una parte el perfeccionismo, de querer hacer las cosas cada vez mejor y mejor, y por otra parte estás cuidando también tu vínculo afectivo con la familia. Lo mismo en el orden espiritual o en el orden de los amigos, en el orden de lo social. Por eso es muy importante que estemos permanentemente evaluando los 4 componentes de nuestra vida y buscando el equilibrio sistémico. Eso es lo que hace un perfeccionador. Recordemos, mundo social en primer lugar, el más importante para nosotros, el mundo material, cómo nos estamos relacionando con el aire, cómo nos estamos relacionando con la luz, cómo nos estamos relacionando con los alimentos, cómo nos estamos relacionando con la naturaleza, cómo nos estamos relacionando con el vecindario, cómo nos estamos relacionando con el COVID, con todo. Mundo mental, bueno, todo ese sistema que yo tengo dentro de mi cabeza, toda esa sociología, toda esa antropología que tengo en mi cabeza, todas esas emociones, todos esos sentimientos que tengo en mi cabeza, ¿cómo puedo hacer para que al ser un perfeccionador en el trabajo, por ejemplo, yo mejore mi condición emocional, yo mejore mi condición sentimental, yo mejore mi condición de ideas, creatividad, todo eso, amor por la música, amor por la pintura, amor por la arquitectura, amor por la lectura, todos esos elementos, irlos cuidando e integrando en un baile maravilloso que es el vivir plenamente. De eso se trata el perfeccionador. El perfeccionador vive plenamente. El perfeccionista sobrevive amargamente. Cuando ustedes vean a alguien sobreviviendo amargamente, wow, háganle un favor. Háganle, oye, tú quieres hacer las cosas mejor, deja de ser perfeccionista y busca el perfeccionismo dinámico. Y quiero recordarles a los que ya conocen, a los nuevos pues aprovecho de decírselo, para eso hemos diseñado lo que llamamos el modo médico o médico de vivir. Mejoramiento dinámico continuo. Es decir, me equivoco a cada rato, detecto la equivocación, en vez de convertirlo en una ofensa, en vez de convertirlo en un insulto, en vez de convertirlo en una pérdida de autoestima, me pongo creativo y vamos a buscar cuál es la salida de esto para reparar lo que ya dañé y para que en la próxima vuelta pueda ser mejor cada vez. Esa es la idea, ese es el mensaje fundamental de este espacio y es lo que estamos trabajando sistemáticamente en el Colegio Neurocódex. Así que por allí estamos a la orden y espero haber sido útil con estos comentarios y les anuncio que tenemos una masterclass para el 28
donde vamos a hacer un inventario de qué ocurrió en el 2020, qué decisiones tomé en el 2020 que minimizaron o impidieron mis logros y cuáles logros puedo celebrar y después cómo vamos a planificar para el próximo año. Lo vamos a hacer con esta metodología, con una metodología de perfeccionadores, ¿ya? Donde en lugar de la queja y el lamento por lo que no salió como queríamos, lo que vamos a celebrar lo que sí avanzamos y si encontramos, cuando encontremos cuál es la salida que le vamos a dar para reparar lo que sea reparable, lo que no sea reparable, pues ya dejarlo atrás y que se convierta en un aprendizaje para el próximo movimiento que voy a hacer en la vida. Y allí vamos a, lo primero que vamos a agradecer es que seguimos vivos. Vamos a partir de la idea de que lo primero que tenemos que agradecer es que seguimos vivos. Y mientras estemos vivos, podemos trabajar en modo de mejoramiento dinámico continuo, es decir, trabajar en modo de perfeccionador. Gracias, pastora. Bueno, un gran abrazo y seguimos.